lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos a presentar a nuestro invitado en el segmento Otro Nivel. Antes, recordarles mi cuenta Twitter abierta para ustedes de par en par, @Mingo_1, ese 1 es en número. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, que es en el Instagram. Y recuerden, como estamos empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet, hay que ver la cantidad de venezolanos que siguen en estos momentos, que están conectados en toda nuestra programación a través de rcr.tv, en Periscope, @RCR750 y la aplicación TuneIn. Nuestro gran amigo, brillante, admirado amigo, el doctor Perkins Rocha, está con nosotros. Perkins es abogado administrativista. Si tú dices un trabalengua más difícil. Yo lo digo adrede para que tú me corrijas, claro. Profesor universitario, miembro de Soy Venezuela, de hecho es coordinador de valores de 20 Venezuela. Doctor Perkins, ¿cómo está usted? Un gran abrazo. Buenos días, Mingo. Siempre muy a gusto de estar en tu programa. Nosotros promovimos este encuentro con Perkins Rocha, pisando tierra, la real viabilidad de la propuesta de María Corina para liberar a Venezuela de esta corporación criminal. Perkins, nosotros el viernes conversamos con María Corina Machado acá en el programa. Yo le voy a pedir a Catherine que coloque 2 pequeños extractos de esa conversación con María Corina que comentaron mucho el fin de semana esa entrevista que le hicimos el viernes pasado. ¿El TIAR es el instrumento principal en este caso, la solicitud, o hay otros colaterales que también deberían activarse desde acá? Mira, hay varios instrumentos. Yo considero que el marco fundamental es el TIAR. Entre otras cosas, porque es un marco regional. Yo francamente creo que pretender ir a las Naciones Unidas, donde se han infiltrado en posiciones clave países que obviamente son cómplices del régimen, en este momento es tremendamente, digamos, peligroso y lleno de obstáculos, y con toda la plata y toda la chequera de los venezolanos, el régimen ha repartido y ha comprado un gentío. Hay precedentes. Yo creo que hay varios elementos que justifican y yo diría que obligan a actores fundamentales de la comunidad internacional a actuar para detener, 1, el sufrimiento de los venezolanos y el genocidio en desarrollo, y 2, detener el avance de este movimiento criminal socavando las democracias del hemisferio. Obviamente el principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio aprobado por las Naciones Unidas, y están los instrumentos concretos regionales. Doctor Perkins Rocha, eran 2 extractos pequeños de la entrevista con María Corina. ¿Por dónde comenzamos para que usted nos explique la viabilidad de este proyecto, de esta propuesta? Es muy claro. Me parece que es un planteamiento, digamos, absolutamente novedoso dentro de el espacio que hoy asume la oposición. La oposición viene de asumir un interinato con mucha esperanza, con mucha rebeldía, también hay que decirlo, y hemos visto cómo ha caído en especies de bucles repetitivos, en especies de bucles erráticos, y dentro de toda esta circunstancia, el planteamiento que hace 20 Venezuela es un planteamiento, si se quiere, absolutamente distinto a lo que hasta ahora se había planteado. En primer lugar, nace de un claro diagnóstico de la realidad que enfrentamos. Y fíjate que hablo no de una realidad política, porque se ha dicho que lo que tenemos enfrente
más que una estructura política, es una organización que tiene ribetes políticos, pero que su esencia es absolutamente apolítica. Es una esencia, digamos, más delictual que de otro orden. Entonces, si el diagnóstico es certero, podemos decir, en primer lugar, que lo que hemos hecho hasta ahora como fuerza opositora frente al régimen ha sido errado, porque hemos venido avanzando últimamente con intensidad en mecanismos convencionales que se utilizan en juegos democráticos, y resulta que no tenemos democracia. Claro. No tenemos democracia desde el mismo momento en que el propio gobierno interino, a través del Parlamento, gracias al Parlamento, única institución que quedaba para ese momento, yo tengo mis reservas para decir que ya hasta el Parlamento lo hemos perdido. Sí. Lo hemos perdido porque institucionalmente no tiene la cohesión que tenía en el pasado. No lo hemos perdido porque por otro factor, por cierto. Lo hemos perdido porque institucionalmente perdió la fuerza que tenía el pasado. Un parlamento que ni siquiera puede estar en su sede natural, un parlamento que tiene parte de sus diputados perseguidos, parte de las fuerzas democráticas que están en su representación están hoy proscritas, de hecho, pero no pueden reunirse. Bueno, no podemos hablar sino de una esencia parlamentaria que queda, y es la que tenemos que recuperar, y es la que tenemos, pero no es una institución como tal. Claro. Orgánicamente no lo es, dejó de serlo. En consecuencia, es necesario, y es el planteamiento que se hace, diagnosticar certeramente lo que tenemos enfrente. Si lo que tenemos enfrente es apolítico, si lo que tenemos enfrente es una organización criminal, los métodos que tenemos que utilizar para desalojar eso del poder de facto, que es lo que tenemos, deben ser distintos. Y por ahí apunta la propuesta que hace Vente Venezuela al país. Primero, de diagnosticar con certeza esa naturaleza. Y segundo, si eso es así, planteamos dos aristas para resolver el problema. Una arista nacional y una arista internacional. Dos componentes deben ser resueltos en este momento. El qué hacer en Venezuela y el qué provocar desde Venezuela en el exterior, para que en el exterior se viabilicen mecanismos de asistencia. Y hablamos de una fuerza institucional, porque no estamos apelando a métodos, digamos, no estamos invocando métodos ni mercenarios, ni sublegales, ni de un bajo o un oscuro proceder. Estamos apelando a una institucionalidad internacional y pública. Estamos apelando a un principio universal de responsabilidad para proteger. Claro. Y estamos apelando a un tratado, que si bien se suscribió en 1947, hoy puede ser renovado como un instrumento de ese principio universal. El principio es la responsabilidad para proteger, es el catecismo, sí. Es el espíritu que debe rodearnos. Y los instrumentos, entre los instrumentos que tenemos el TIAR como un instrumento que viabiliza ese principio. No sé si me está siguiendo, Mingo, sí, en la explicación. Sí, sí. Perfecto, pero hay una cosa que quisiera agregar, un ingrediente aquí de actualidad. De ser cierta esta información que viene, que estaban incluso los muchachos comentando en el Está Circulando, que el presidente Trump sugirió que tiene dudas de su decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Incluso reunirse con Nicolás Maduro de ser necesario. De reunir, no desmonta un poco esta tesis, este proyecto. ¿Cómo quedaría? Bueno, ¿qué pasaría si se concreta el que Trump le quite el apoyo a Guaidó e invite a Maduro a la Casa Blanca?
No sé, eso sería una trampa, sería una estrategia de esta gente para ponerle los ganchos a Maduro, o qué hay detrás, o todo esto forma parte de la campaña electoral de Trump, porque también el señor Biden se ha referido a ese particular, porque Biden decía ayer, en referencia a la entrevista de Axios, Trump habla fuerte sobre Venezuela, pero admira a matones y dictadores como Nicolás Maduro como presidente. Yo estaré con el pueblo de Venezuela y la democracia. Y recordemos que la OFAC puso precio a la información o a la captura de Nicolás Maduro ofreciendo $15 millones. Entonces, ¿cómo queda todo eso allí? ¿Qué puede haber detrás de todo todos esto? estos elementos que se incorporan de nuevo a esta situación. Un despelote, ¿vale? Bueno, ustedes me ponen la barra muy alta. El festín en el banquete con muchos suculentos alimentos. Vamos a ver por cuál empezamos, ¿no? Okay. Primero, quien les habla es un abogado y no puedo dejar de utilizar algunos instrumentos que el derecho me permite para evaluar el acontecer político. Y uno de esos elementos es partir de los hechos. Las especulaciones son válidas en la medida en que me permiten a mí prevenir circunstancias que pueden ocurrir. Me preparo en base a esas especulaciones. Ojo, no estoy castigándola ni satanizándola. Tanto el rumor como las especulaciones son instrumentos de trabajo del pensamiento muy importante. Prevenir es importante dentro de cualquier análisis. Ahora, yo tengo que darle en este momento, porque estoy hablando de factores internacionales, más peso a los hechos que a las especulaciones en este sentido, que son válidas, pero que al fin y al cabo parten del mundo de lo abstracto. Yo quiero plantearme o partir del mundo de lo concreto. Del mundo de lo concreto es lo que acaba de decir Erika. O sea, ¿qué es lo concreto con respecto a la política de Estados Unidos, del Estado norteamericano, de los Estados Unidos de Norteamérica? Sí. ¿Qué es lo concreto? Lo concreto, más allá de las palabras del señor Trump, que a veces son un tanto efectistas, otras veces son un tanto generales, aquellos de todas las opciones que están sobre la mesa. Ese es el diálogo y ese es el mensaje del político. Yo quiero ir al mensaje que desde los Estados Unidos parte de lo técnico. El Departamento de Justicia en marzo de este año le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro y a 15 personas más. El Departamento de Estado de Justicia. Hay que ver lo que es Estados Unidos. Y el fiscal. Estados Unidos es fuerte, entre otras cosas, porque en Estados Unidos habita una constelación de poderes donde el equilibrio entre esos poderes o entre esos factores, muchos por cierto del sector privado, la opinión pública, la opinión privada de algunos medios de comunicación son fuertes y cambian la política en determinado momento. La fortaleza de Estados Unidos está precisamente en esa diversidad, pero el que me hable la Casa Blanca, el que me hable el Parlamento o el que me hable el Departamento de Justicia, que es el que en definitiva fija la política de justicia, es muy significativo. Yo no puedo entonces darle más importancia a las especulaciones periodísticas que pueden ser válidas sobre lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Qué otro hecho importante en este momento, en este preciso momento y desde hace aproximadamente 2 meses o un mes, en la cuenca del Caribe está aposentado el Comando Sur de Norteamérica con 22 estados más, con 22 estados soberanos más? En la cuenca del Caribe, desde hace un mes se ha detenido una cantidad importante de naves y aeronaves con alijos de droga. Sí. Importantísimo. En este momento está en Cabo Verde, en África. Alex Saab. Está Alex Saab detenido. ¿Quién es Alex Saab? Alex Saab es un colombiano de Barranquilla, comerciante, que el gobierno, o mejor dicho, el mal gobierno o el régimen de Nicolás Maduro ha dicho que es su agente internacional y que en función de eso le dio un pasaporte diplomático para que representara los intereses comerciales de Venezuela. Y ese señor está detenido en una cárcel en Cabo Verde y está procesándose una extradición que Estados Unidos ha establecido, el Departamento de Justicia, por lavado de dinero, porque él ha alimentado en parte la actividad del régimen.
Esos son los hechos que a mí me importan de Estados Unidos. Lo demás, lo que eventualmente el señor Trump diga o no diga, lo que traduzca Pompeo o lo que traduzca cualquier otro emisario de él, es válido, es importante. Yo como el señor Guaidó, esas especulaciones me darían un poquito vértigo. Yo no le daría tanta importancia, pero me darían vértigo. Oye, el rumor me sirve a mí o le sirve a cualquier intelectual para precisar su validez. Sí. Bueno, ese rumor que se desprende de estas notas periodísticas debería preocupar un poco al interinato venezolano, porque si el Departamento de Justicia marca una línea y yo no apoyo esa línea, sino que más bien empiezo a permitir que algunos interlocutores de mi gobierno empiecen a plantear soluciones alternas, electorales o negociadas, cohabitando en mi parlamento con parte de sus diputados para formar un comité de postulaciones electorales, quiere decir que el mensaje que yo he mandado no es el mismo mensaje que el Departamento de Justicia, sí, el que te encarcela, el que te apresa, está mandando por un lado una señal y tú estás tratando de ver si llegas a un acuerdo con esos delincuentes. Claro. Esa es la preocupación y ahí está quizás el núcleo del problema. ¿Hasta cuándo podemos tener el apoyo de Estados Unidos si seguimos insistiendo en salidas alternas y no abrimos el compás a salidas como las que estamos proponiendo? Sí, ahora, claro, cuando las especulaciones se convierten en certidumbre, entonces vamos a poner un stand-by allí, pero efectivamente, como queremos evaluar contigo la viabilidad, ver los pros y los contras de esta propuesta de María Corina, ¿verdad? Y centrado en no especulaciones, y tú hablabas de un aspecto local, interno, y de otro internacional, pues el día de hoy Trump reconoce a Guaidó y no a María Corina. Más 50 países más reconocen a Guaidó y no a María Corina. Y localmente, a pesar de que Guaidó le gusta estar sentado en las piernas de Ramos Ayub, pues Guaidó es el presidente interino de Venezuela, no es María Corina. Entonces, ¿cuál es la viabilidad real de la propuesta de María Corina? Pero eso tiene que ser en la próxima parte. Eso porque tenemos que identificar. Vamos a Máster, en breve regresamos con el doctor Perkins Rocha. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Publicidad. Quiero recordarles que la pastelería del Corso, ayer estaban como locos con la cantidad de trabajo por el Día del Padre. Gracias, felicitaciones en nombre de la pastelería del Corso a todos los papás, que esperemos que hayan disfrutado todo lo que se llevaron, las roscas de fresa con crema. Creo que la torta que más hicieron, que más pidieron para papá, la favorita de papá es la milhoja y los profiteroles. Pero bueno, allí fue un festín. Si alguien va a cumplir años en la casa esta semana, un chamo, el abuelo, papá, mamá, ustedes que están fuera de Venezuela, encarguen la torta. Y como estamos en este periodo de cuarentena, pues se la llevamos. Nos comprometemos de verdad en la pastelería del Corso a llevarle su torta, que es muy satisfactorio cuando usted ve feliz cumpleaños Erika, feliz cumpleaños Marilia, feliz cumpleaños César, con esa caligrafía del maestro Carlos. Oye, qué ricura. Anoten el teléfono para que encarguen su torta esta semana. 941-1971 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Vengo hablándoles de la protección a las manos y les vengo mostrando la diversidad de guantes de protección que tiene la gente de Produzca. Estos guantes que estoy mostrando acá, estos guantes son una maravilla, son una herramienta, diría yo, clave, esencial para el trabajo. Son guantes recubiertos con látex espumoso. Mira, estamos hablando para el manejo de materiales, para el mantenimiento en general, resistentes a la abrasión, trabajos en granjas, pero también trabajos en plantas automotrices. Esto lo tiene Produzca para ustedes. Produzca en Instagram, @produzca.ve. Cualquier presupuesto, cualquier conversación que quieran mantener con ellos, www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
Este sábado vamos todos a participar en el primer taller online. Todos vamos a estar conectados con nuestra amiga Male Cárdenas, porque ella nos va a dictar un taller de panadería keto y low carb. Vamos a aprender a preparar pan rústico de mantequilla de maní, pan de almendras tipo brioche, los pop-tarts rellenas de mantequilla de frutos del bosque, de mermelada de frutos del bosque, y el brownie con fermentación salvaje y natural. Todo esto lo va a dictar. Ustedes tienen que seguir para que le den todas las coordenadas y cómo tienen que hacer @chefmale en el Instagram. Y esto es, inscríbete hoy mismo, porque esto es este sábado 27 a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, para comer rico y saludable. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Bueno, Perkins Rocha sigue con nosotros. Me cuesta muchísimo hacer un resumen de la retahíla de comentarios que hay aquí, de inquietudes, pero además de la que dejamos con puntos suspensivos. El viernes yo le preguntaba a María Corina, cerrando la entrevista, María Corina, ¿y tú todavía reconoces a Guaidó como presidente interino? Y me dijo, sí, yo reconozco a Guaidó. Entonces, Perkins, con la propuesta de María Corina. Bueno, en primer lugar, yo no encuentro que haya en este momento un problema de pelear por un liderazgo, ¿no? La pelea, en todo caso, la discusión es por una ruta. O sea, ¿cuál es la ruta que nos debe congregar a todos los venezolanos? Quien esté a la cabeza de esa ruta debe ser el que mejor interprete los intereses de todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los intereses que mayoritariamente tenemos los venezolanos? Por lo menos los venezolanos que acompañamos a Guaidó el día que se juramentó. Pareciera ser los intereses de los que estuvimos abajo en la plaza de Chacao. Uh-huh. Yo estuve entre esos y vi los rostros de la gente, sí, cuando le pedía juramento y no cuento, o queremos juramento y no queremos cuento. Uh-huh. Estuve entre las personas que levantó la mano. Por cierto, a mi extremo, en un extremo muy lejano, pero se veía perfectamente, estaba María Corina levantando la mano. Sí. Junto al lado de Guaidó había dos personas de la directiva de ese parlamento con cara muy fea, sin levantar la mano. Uh-huh. Era simbólico eso, ¿no? Era simbólico eso. Uh-huh. Digamos, el problema ahorita es la ruta. ¿Cuál es la ruta que más nos acerca a lograr un empuje importante en la comunidad internacional? Comunidad internacional que está atravesando también graves problemas, no solamente económicos y pandémicos, sino también políticos. Sí, es verdad. Hacerles comprender que lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que se está gestando, yo diría lamentablemente, que ya se gestó en Venezuela, uh-huh, es el núcleo delictivo de algo que va a llevarse probablemente parte de las repúblicas y gobiernos de América. Uh-huh. En Venezuela se está gestando un peligro para la América, en los términos en que así lo ha establecido el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sí. Alguien decía en estos días que el TIAR no se aplicaba porque en Venezuela estrictamente no había sido objeto de una invasión. Más allá de que yo considere que lo que Cuba ha hecho con Venezuela y algunas fuerzas irregulares es realmente una invasión, probablemente en términos de derecho internacional público, probablemente sea discutible si lo que vivimos en Venezuela es o no una invasión. Pero esa persona, yo le digo, revise el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y vea que además de la invasión hay un supuesto. Cuando en un territorio de América se esté gestando algo que amenace la
de toda América, de todo el continente, es suficiente causal para activar el tratado de TIAR. Sí. Entonces, repito la fórmula. El principio universal es el R2P, la responsabilidad para proteger. Es lo que me inspira tanto a mi conciencia como a mi voluntad. Y la herramienta, una de las herramientas que tenemos es el TIAR. Otra herramienta importante sería la autorización. ¿Y quién solicita la activación del TIAR? ¿La Asamblea Nacional? ¿Guaidó como presidente interino? ¿Un grupo de partidos políticos? ¿Quién hace eso? Ya lo solicitaron, ya está activada. Entre las declaraciones que recientemente dio el representante de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, dijo ya está activado el TIAR. Okay. El TIAR ya está trabajándose internamente en muchos estados. Ahora, otra cosa es cómo hacemos para impulsarla. Eso es otra cosa. El TIAR se activó para Venezuela desde el mismo momento en que Venezuela fue reintegrada al TIAR. Y fue reintegrado el gobierno interino, no el gobierno, no el régimen de Maduro, el Parlamento, en función de la urgencia, de la excepcionalidad que se vive en Venezuela, para integrarlo al TIAR. Okay. El TIAR se está trabajando. Ahora, la pregunta importante, y esta inquietud, ahí la considero muy válida, ¿qué debemos hacer para impulsar el TIAR? Claro. Eso es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. La pregunta es, probablemente precisar todo lo que podemos hacer nos lleve un programa más o 2 programas, pero claro, hay cosas muy sencillas que podemos hacer para que se obstaculice el TIAR, y uno de esos es plantear un mensaje político errático. No podemos estar pidiendo la activación del TIAR y estar en un comité de postulaciones electorales para unas elecciones parlamentarias con gente del gobierno, claro, con gente de Maduro, unas próximas elecciones. Claro. Eso sería absolutamente atípico y sería absolutamente un obstáculo para avanzar en el TIAR. Es que resulta que es inmoral, desde todo punto de vista, participar en unas elecciones con Maduro. Bueno, si te estamos hablando de que es una persona y que es un régimen que ha sido calificado como enemigo de la democracia y además delincuente, si estamos hablando de que nuestro Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que por razones de necesidad, hay que decirlo con todas las palabras que eso implica, de persecución criminal, fue colocada en el exterior, y en el exterior nada más nada menos que la Organización de Estados Americanos los acogió, y en su seno y en parlamentos de varios estados, entre otros Colombia, tomó la decisión, una sentencia condenando por corrupción a Nicolás Maduro. Y si esa decisión es producto de que este Parlamento haya previamente autorizado al Tribunal Supremo de Justicia a llevar a cabo esa averiguación judicial, debemos ser coherentes. Claro. No podemos estar castigando al régimen de delincuentes y luego negociando y conversando con él, porque eso es una forma de hacer política. Claro, pero eso entonces no es una forma de hacer. En que ha estado proyectando la oposición venezolana internacionalmente en este año y medio con este cúmulo de errores que ha habido. ¿Cuál es esa imagen que hay ahorita de la oposición venezolana? La gente va a tirar la toalla, ¿vale? Lo sintetizo con esta palabra, es una imagen errática. Uh-huh. Tú buscas en el diccionario lo que significa ser errático, es una persona zigzagueante, es una persona que es inestable, es una persona que hoy dice A y mañana dice B, es una persona que no tiene un objetivo claro. Debemos ser erráticos y debemos mandar mensajes más claros para la conformación de una fuerza. Y ahí viene no quiero dejar pasar esta oportunidad que me brindas, y gracias a ti y a tu equipo de producción, de rescatar esto. Uh-huh. La propuesta que se hace, la propuesta que ha hecho 20, es una propuesta ciudadana. Sí. No es una propuesta artificial para mandarla al exterior como una medicina, como un SOS, como la botella del mensaje, ayúdenme, que lanzo al agua a ver si alguien me la agarra, mira, SOS, Venezuela. No. Es muy importante lo que estás diciendo, propuesta yoísta y personalista de María Corina Machado, sino conlleva la invitación que nos está haciendo María Corina para que la acompañemos masivamente a llevar adelante esta propuesta. Es lo que interpreto yo, pues. Pero no solamente eso, Mingo, perdóname que complemente esa idea, es también
que los venezolanos en este momento tomemos conciencia de lo que significa esa propuesta y nos organicemos y tejamos sentido ciudadano. Es decir, recuperar el sentido político que nos ha formado a nosotros como nación, que no es otro que la república. Ojo, la república, no la democracia, la república, porque yo soy demócrata en la medida en que no hay un sistema de gobierno mejor que la democracia, pero la democracia es imperfecta. Lo que me caracteriza a mí es el sentido republicano. Es decir, tener alternabilidad, que la ley esté por encima de nosotros y sea igual para todos, que haya libertad, que haya responsabilidad. Eso es ser republicano. Porque los venezolanos en este momento estamos, Mingo, como aquellos adolescentes de la ciudad, se van un tiempo al Ávila, en los momentos en que podíamos acampar en el Ávila y estarnos 2 días o 2 noches y regresar. Y cuando regresamos conseguimos todo destruido. Ese mismo dilema lo estamos enfrentando. ¿Qué hacemos frente al país que está ahorita? Ya para terminar. Reconstruirlo o construirlo. Yo creo que es la oportunidad que tenemos de construirlo sobre las bases republicanas que nos formaron. Y esas bases republicanas implican que tengamos un sistema político distinto al sistema tiránico que nos está implantando ahorita el régimen. Gracias, Perkins. Se nos agotó el tiempo. Lamentablemente siempre nos falta cuando conversamos con el doctor Perkins Rocha. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá son de ustedes, como siempre decimos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.